pero sí por lo menos jugando de que estamos en vivo. Todavía no grabemos. El desarrollo sostenible se basa en tres ejes que están atravesados por estas desigualdades: el económico, el social y el ambiental. El económico tiene que ver, por ejemplo, con la brecha salarial entre varones y mujeres. El social está vinculado a la división de tareas por las cuales se les atribuye a las mujeres las tareas de cuidado y lo cual impacta en la organización espacial de las ciudades. En el eje ambiental podemos observar que el mayor recurso, que es el territorio, está en manos masculinas y por lo tanto son los que más consumen este recurso. Cuando hablamos de nuestras ciudades, hablamos específicamente de las de América Latina, que son las más vulnerables a los efectos del cambio climático, de los desastres naturales y de las epidemias, y donde las mujeres encuentran mayores dificultades en el acceso al territorio, el acceso a la vivienda, el acceso al agua y a los servicios sanitarios, y el acceso a los sistemas de transporte público, donde son las mayores usuarias. Para promover el cambio es necesaria nuestra participación en los espacios de toma de decisiones y para ello es necesario arbitrar medidas de paridad para poder incluir la voz de todas las mujeres. El urbanismo con perspectiva de género lo que aporta es justicia social, o lo que es lo mismo, sostenibilidad social. Las sociedades evolucionan, avanzan y tienen problemáticas y demandas diferentes en cada momento histórico. Pues bien, es necesario aplicar una nueva mirada a la práctica urbanística para resolver esos problemas que la sociedad demanda en cada momento. Urbanismo y género son dos construcciones sociales, por tanto está en nuestras manos modificar ese constructo social. Por un lado está el género, que según nazcamos hombre o mujer, está predeterminado un determinado rol en esta sociedad. Y el urbanismo es política territorial. No en vano, la palabra política deriva de polis, y polis es la ciudad de los griegos. ¿Cuándo se une urbanismo y género? Bueno, pues es a partir de los años 70, con la incorporación de las mujeres al mundo profesional, que traen con ellas sus vivencias y sus experiencias en los entornos construidos, y no solo eso, sino que también traen su conocimiento de las teorías feministas. Y una de las grandes aportaciones de las teorías feministas es la diversidad, es decir, la ciudad la componemos personas heterogéneas, diversas, según sean nuestras necesidades vitales, vamos a tener unas determinadas prioridades, o según tengamos una determinada cultura o una determinada condición socioeconómica, religión, discapacidad, etc. Por tanto, la aportación de una mirada desde la diversidad es la aportación de la perspectiva de género en el urbanismo, contribuyendo con ello a la justicia social. ¿O es que acaso hay ciudadanos de primera y de segunda? Profe, tiene el micrófono apagado. Perdón, sí, gracias. No sé si les queda claro con respecto a lo que es una ciudad con perspectiva de género. En otras palabras, también se dice que una ciudad femenina en el sentido de que la ciudad normalmente no ha tomado en cuenta a la mujer, no ha tomado en cuenta a muchos otros seres humanos. Son ciudades que están básicamente, históricamente planificadas siempre desde el hombre, para el hombre y por el hombre, y las mujeres simplemente son un adicional. Y en realidad las mujeres tienen toda una serie de funciones, los niños también, los adultos mayores también, incluso los animales también. Así es que todo tiene que estar conformado en en un solo ente que satisfaga todas las necesidades y su diversidad. Eh, ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Creo que, Seamos bueno, claros perdón, sí. creo que algo también, digamos, referido a eso es el hecho de que la ciudad se vive a partir de, bueno, por lo menos el enfoque de género
Es un enfoque que busca el entendimiento de la acción y de la función dentro de la ciudad, dependiendo de los roles que se cumplen dentro de una estructura de género tal cual se conoce, y una estructura de género que también tiene que ver con las asignaciones que de una u otra manera en cada cultura se le definen a cada uno de los miembros. Entonces, en este caso, ser consciente de eso y dejar por fuera ya o superar esta idea mecanicista del usuario modelo o del usuario estándar, lo que busca es justamente, dentro de los puntos que tomaban, la heterogeneidad, pero también el entender una sociedad o entender una ciudad que responde a las necesidades de esos grupos y bajo las condiciones específicas que tienen esos grupos, ¿verdad? Se mencionan en varias ocasiones que las mujeres cumplen ciertos roles particulares dentro de la sociedad, pero digamos, la perspectiva en este caso no necesariamente se enfoca en ver a la mujer como producto final o como receptor final digamos, de estos pensamientos, sino al rol que se cumple, ¿verdad? Porque también tenemos una condición en donde hay roles como el cuido, como digamos, el hacerse cargo de los niños y cosas de ese tipo, que también parte del proceso y parte de la evolución es que no son responsabilidad exclusiva de las mujeres, sino que se debe buscar una participación de los hombres de igual manera, eh, pero hay que resolver ciertas condiciones que tienen que ver con eso y en estos momentos tienen que ver con una perspectiva fundamentalmente de género. Entonces es importante también entender qué es lo que pasa en las ciudades, qué es lo que se requiere, cómo se pueden solventar ciertas condiciones particulares, el cuidado de los niños, ver más allá de la producción, la reproducción, como se mencionaba también en el video. Y todo eso tiene que ver con los espacios y también con las redes y las conexiones que permiten ir vinculándolos. Entonces, el transporte público, la forma de transportarse y de moverse en las ciudades, esquemas que favorecen la ciudad compacta por sobre la ciudad dispersa, y una serie de aspectos que lo que buscan es encontrar puntos de intercambio y puntos de resolución de este tipo de problemas que coinciden justamente, y eso es de lo que se mencionaba desde el inicio, con parámetros de sostenibilidad que también buscan ese tipo de situaciones. O sea, la sociedad compacta responde a estas condiciones, incluso dentro de células un poco más pequeñas, ¿verdad? Como por ejemplo el modelo de ciudad lineal, que busca generar la conexión a partir de líneas de transporte de pequeños núcleos. Estos núcleos buscan el enfoque de reproducción, el enfoque de niños y de cuidado de los niños como un punto importante de la definición de esos elementos. Entonces, todas estas condiciones es importante tomarlas en cuenta para poder ir entendiendo cómo una ciudad puede ver a las mujeres en sus roles y en sus condiciones específicas, pero también favorecer condiciones que a final de cuentas terminan, y como se mencionó también en el video, favoreciendo a la sociedad entera, ¿verdad? No es digamos, el urbanismo, el enfoque de género, no perjudica a nadie, digamos, lo que hace es que busca el favorecimiento de todos los grupos. Verlo de otra manera sí puede digamos, un enfoque que no busca o no entiende esta heterogeneidad, sí puede dejar a ciertos grupos desprovistos. Entonces, estas cuestiones son importantes porque son las que definen de qué manera vamos a ir viendo esa sensación de comunidad o ese entorno que se construye para poder ir creando la ciudad que tome en cuenta todos estos aspectos. Es importante que tomen en cuenta el asunto, ese tema de que es una ciudad para todos y por todos, en todos los sentidos, sea hombre, mujer, sea niño, sea adulto mayor. Pero también es importante tener en cuenta que esos roles específicos que solo lo hace la mujer o que solo lo hace el hombre es algo totalmente pasado de lo que es la lógica de las responsabilidades dentro de una familia o dentro de una sociedad. Entonces, no se trata de que ciertas actividades lo hace solo la mujer y ciertas actividades solo lo hace el hombre.
Desde luego, la maternidad la lleva la mujer, pero al final de cuentas los dos tienen la responsabilidad sobre este proceso de traer un ser humano vivo al mundo. Algo importante que tomen en cuenta, y es el asunto de piensen al diseñar este núcleo que va a ser ejemplar para la ciudad, ¿cómo ustedes harían que este núcleo se comunique con el resto de lo que estaría alrededor? Ustedes no están viendo ese alrededor, simplemente están definiendo en qué zona lo van a ubicar, en qué lugar, en qué provincia, en qué ciudad, donde quieran. Eso lo dijimos que es abierto. Pero hasta cierto punto que el peatón tenga la libertad total y el niño, el adulto mayor y todos los seres humanos que ahí viven tengan la libertad de no sentirse acosados y aturdidos y perseguidos y maltratados por lo que es el tránsito de vehículos motores. Esto es importantísimo porque a final de cuentas son pocas cuadras y ustedes van a definir, no es que van a meter calles por todo lado y todos los carros y todos los automóviles y todo lo, precisamente está la estrategia de ver cómo este núcleo va a tener un enfoque como para poder entrar en él, pero no absorber absolutamente todo con automotores que le quitan la libertad al peatón. Eso es importantísimo. Es el asunto de sentirse que estoy en un lugar total y absolutamente donde no voy a sufrir, mis hijos no van a sufrir atropellos ni cosas por el estilo, nuestros abuelos tampoco lo van a sufrir y nosotros mismos tampoco. Entonces, en ese sentido, tómenlo en cuenta, de qué manera van a distribuir, cómo se puede entrar y de alguna manera, si hay negocios o qué sé yo, cómo se va a llegar a ellos, pero sin llegar a ser una ciudad tal cual la conocemos, porque entonces volvemos a caer en el mismo sistema de gente peatonal pasando calles para poder jugarse la vida cada vez que un automotor pasa a toda velocidad. Tamaño. Volvemos al asunto. Hablamos de que el tamaño que se está diciendo son 4 cuadras por un lado y 4 cuadras por el otro. Tomemos las siguientes medidas. Acuérdense que una cuadra no son 100 metros, una cuadra son 80 metros. Por lo tanto, ustedes van a tomar en cuenta un área que tiene 4 por 8 son 320 metros lineales por un lado, por 320 metros lineales por el otro. Eso les da un área y ustedes la distribuyen como quieran, como dije yo en la sesión anterior. Horizontal o vertical o cuadrado. Eso es cosa de ustedes. No se van a ir por formas estrafalarias y si alguien siente la necesidad de ir por formas estrafalarias, propóngalo si tiene un sentido y una lógica. Todo es posible. Cada quien lo interpreta como quiera, es su propia creación de un núcleo de ciudad total y absolutamente favorecedor para todos los seres humanos, como ya lo hemos hablado varias veces. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Profe, estas medidas que nos está dando, por ejemplo, de lo que mide cada cuadra y que tenemos pues las 4 por las 4 cuadras, Sí. Además de esas medidas, están las medidas de la parte peatonal y bueno, como los derechos de vía, o dentro de esas medidas ya tenemos que Perdón, contemplar eso. Carmen, se le fue la voz, no se escuchó lo que dijo, yo no lo escuché. Ah, Es que ok. se fue el audio cuando usted estaba hablando. Ahora sí me escuchan bien. Sí. Que dentro de estas medidas que nos está dando de los 80 metros que mide cada cuadra multiplicado por las 4 cuadras, tenemos que contemplar dentro de esas medidas lo que sería como área de circulación, o eso se le puede sumar a estas medidas. Es que no entendí. Esta decisión se está tomando en el sentido de que no vamos a tomar cuadras más calles intermedias, porque ustedes lo van a interpretar como quieran. Entonces va a ser en realidad un núcleo un poquito más pequeño que el núcleo completo si nosotros comenzamos a tomar 4 cuadras por un lado por 4 cuadras por el otro. ¿Por qué? Porque les vamos a eliminar las calles. Son 320 metros por 320 metros. Es área total, ustedes la distribuyen como quieran. Si hay una calle que meten, si hay 2 calles que meten, eso es parte de esos 320 por 320 metros. Eso hace que el núcleo sea un poco más compacto
más fácil de manejar. Es un ejercicio que es de 2 sesiones nada más y por lo tanto no lo compliquemos. Entonces es un pequeño barrio, una pequeña comunidad, un pequeño núcleo en donde simplemente la gente se va a sentir muy segura para poder transitar, para poder convivir, para poder levantarse si quiere a las 2 de la mañana, que no corren peligro. Seguridad ante todo, en todo sentido. Inclusividad ante todo sentido. Y por otro lado es una ciudad para cada una de las personas, animales o plantas que habitan en ese núcleo. Ustedes proponen lo que quieran, hablamos el otro día, alturas, proporciones, si la topografía es quebrada ya es cosa de ustedes donde lo escojan, si es plana. Ustedes tienen total y absolutamente, alguien puede decidir que escoge un lugar en donde tiene una topografía muy quebrada, eso ya es cosa de cada quien. Tienen la libertad total de hacerlo. Es una idea en donde simplemente comienzan a crear desde cero en esa área que se les está dando. ¿De acuerdo? Y además incluso cada ser humano que vive ahí muy fácilmente puede atravesar peatonal a nivel como peatón de un lado al otro, de esquina a esquina, en diagonal o en lo que sea, porque es un núcleo muy a la mano de cualquier ser que lo habita, ¿verdad? Entonces no se trata de un supermercado para 900,000 personas, no se trata de una zapatería para 400,000 personas. ¿Cómo van a, qué servicios van a poner, qué servicios no van a poner? ¿Cuál es lo básico que ustedes consideran que esas personas podrían tener ahí para no tener que ir hasta la ciudad, como lo dije el otro día, para poder remendar un zapato? Un poco más el asunto de irse a la ciudad de pueblo, donde las cosas estaban más a la mano, en donde la pulpería, en donde el pancito se compra y a la par está la que vende el queso. A final de cuentas, ese tipo de cosa muy casero, muy espontáneo, muy qué rico, ¿verdad? Y de paso me puedo tomar un cafecito, un refresco, qué sé yo, donde doña Mencha, donde doña Tencha, donde quiera, donde don Lelo, y al final de cuentas es parte de esa convivencia que une a los seres humanos que viven en esa comunidad, para hacerlos más solidarios, para unirlos más, para sentir que están acompañados, pero al meterse en su vivienda están totalmente independientes. Eso es decisión de ustedes. Si los acomodan en espacios de 3 pisos, de 2 pisos, de 1 piso, eso es precisamente el diseño urbano que ustedes deciden. Es un ejercicio tipo visualizar un pequeño núcleo de ciudad. Eso es lo que están haciendo. Que sea hábil, que sea ágil, que sea solidario para todos los que van a habitar ahí. ¿Alguna otra pregunta? Veo ojos que ya están como imaginando. Bien, entonces si les parece que iniciamos. Bueno, dinámica. Nos vemos aquí a las 8:30. Simplemente para que ustedes puedan tener la oportunidad de que si tienen alguna duda, si les ha salido algún comentario, alguna inquietud, lo puedan expresar y externarlo para compartirlo con todos. Tienen desde las 8:30 hasta las 11 de la noche para poner el trabajo que van a hacer en esta primera sesión, ponerlo en el Facebook. De 8:30 a 11 tienen tiempo para subirlo. Si deciden poner los 5 para las 11, todavía están a tiempo. Eso les da un poco más de flexibilidad y no que a las 8:30 se termina y tienen que subirlo. No, les da un poco más de flexibilidad. Quien no quiere, si quiere ir a dormir, ya es cosa de ustedes. Pero al final de cuentas, sí tienen que presentar la primera parte para demostrar que trabajaron hoy en la primera sesión. Y eso, un consejo, por favor no trabajen jeroglíficos egipcios en donde ustedes ni siquiera entienden esos dibujitos de una hojita de tamaño que hay que sacar la lupa para poder entender, porque ni ustedes mismos lo van a entender. Entonces Jorge se ríe, pero es la verdad, hay una tendencia a hacer dibujitos miniatura en donde el mini, yo tengo aquí, uno ve un puntito con 2 pulguitas, eso es el centro, no sé qué. Y al final de cuentas, hagan dibujos un poco más grandes por simplemente fluidez para ustedes mismos, porque trabajar en una hojita pequeña no es lo mejor a nivel urbano. En un proyecto tampoco, pero menos a nivel urbano. Entonces ahí sí pueden usar escalímetro de 320 por 320 o la proporción que quieran, saquen el área y den la proporción que quieran, la propuesta.
pero cojan un papel más grande, es un consejo que les doy, y no que vayan a presentar una cosita en donde uno tiene que averiguar si la raya es una calle, si la raya es un perro, si la raya es, ¿no? ¿Qué es? A final de cuentas, para que ustedes entiendan ese espacio en su magnitud más amplia, tienen que hacer dibujos más amplios. Es la única forma. No es ningún secreto, eso es totalmente sabido. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda? No sé si cada quien tiene en su mesa un espacio donde pueda poner un papel más grande como se hace en la universidad. No necesariamente, no sé si todo el mundo tiene mesa de respirador o de trabajo, o solo computadora. ¿Cómo estamos con eso? ¿Tiene un espacio donde poner un papel más grande? ¿Tiene un papel más grande en casa? Yo no tengo papel más grande y vivo en la jungla, entonces sí va a quedar complicado. Tal vez podría como unir varias hojas. Exactamente es lo que le iba a decir, Estefanía. Quien no lo tiene, una hojas. Pero no trabajen en jeroglíficos, por favor, porque eso no es un diseño urbano viable, fluido y entendible. Y lo principal es que ustedes lo entiendan y comprendan cómo van manejando el espacio y cómo lo proponen. No se trata de que nosotros después lo entendamos o todos los demás lo entendamos. Es que ustedes comprendan lo que están proponiendo para ustedes mismos. Ese es el punto. Uno no puede diseñar con pequeños cositas que son rayitas y puntitos. Eso no significa nada porque no abre la creatividad, no abre la fluidez del espacio, no hay comprensión de ese espacio. ¿De acuerdo? Es algo de lógica que siempre es solicitado para bienestar del diseñador y para bienestar de quien lo va a recibir. Lógicamente ustedes después le tomarán foto y lo presentarán en tamaño más pequeño, pero al diseñar que sea más amplio. ¿Queda claro? Es un consejo que se les doy no solo de ahora, sino para siempre. Por favor, no diseñen en pulguitas, porque es una gran tendencia en la escuela últimamente. Hojitas en donde ponen 4 rayitas y según la persona cree que está entendiendo todo, y no es posible. Y eso, digamos que una casa de habitación. Ahora imagínense 4 cuadras por 4 cuadras. Imposible. Totalmente imposible. Así es que consejo, unan hojas o hagan lo que sean, el milagro que sea, pero que sea una hoja más amplia. ¿Alguna otra duda para que no se vaya el tiempo para el trabajo? ¿Ninguna otra duda? Bueno, entonces, abrir el corazón, a endulzar la creatividad, a endulzar la vida, y piensen que ya es el último paso, que sea como pasar por la bebida, el elixir, la comida más deliciosa que a ustedes les gusta en este mundo, y eso es lo que van a hacer. Pasando por eso es cuando van a estar diseñando ese menú exquisito que a ustedes les gusta, visto desde el punto de vista de cada quien, desde su corazón, desde su sensibilidad, desde su visión de lo que debería ser un núcleo de ciudad eficiente, coherente y solidario. Bien. Una recomendación nada más que viene a partir de todo lo que hemos vivido últimamente y de hecho de algunos de los proyectos que se han hecho en los últimos semestres, y es que, bueno, si en algún caso ese núcleo puede tomar en cuenta el hecho de cómo es el espacio vivencial ante una situación como la que estamos viviendo y que podría vivirse en otro momento, que es que tener que estar en la casa, ¿verdad? Que muchas veces, y eso pasó con el urbanismo durante muchísimos años, de que simple y sencillamente la casa es un habitáculo para llegar y dormir ahí, luego irse y tener el resto de la vida en el espacio público, y la casa quedó completamente de lado. Entonces, obviamente no van a diseñar casas ni nada de esto, pero es una situación en donde el entorno general de vida permita dinámicas que también hagan que estas condiciones se puedan dar de una forma adecuada, que es algo que se está comentando o se está analizando y cuestionando mucho últimamente debido a todo lo que hemos encontrado con esta pandemia y situaciones en donde los entornos de vida no eran o no estaban planteados de una forma adecuada para un buen desarrollo dentro de ellos. Sí, la convivencia saludable es el punto. No importa lo que pase, pandemia o peste o lo que se quiera llamar, cualquier cosa que pase, las personas están aseguradas. No van a diseñar viviendas ni van a diseñar negocios, pero sí van a tener escalas con respecto a esto es negocio, las casas tienen determinada, no es que una casa va a ser de 900 metros y una casita a la par va a ser de 25 metros.
Ustedes definen qué tipo de vivienda, porque este núcleo va a comenzar de cero. Es un espacio totalmente vacío donde ustedes van a diseñar y van a proponer las viviendas. Tienen tal área de jardín incluida dentro de alrededor o dentro de la vivienda. Es una casa más o menos típica que por dentro será diferente, pero el área que ocupa es la misma. 40 casas de tantos metros. No es que van a ser unas grandes, otras pequeñas, otras medianas, otros ricos, otros medianos. No, todos son de un promedio ¿cómo se llama? De estabilidad monetaria más o menos equitativa, una clase media, intermedia, que tiene acceso a la comida, a una vida cómoda, pero no lujosa. Total y absolutamente que se sienta todo mundo identificado con un barrio en donde nadie es superior, en donde nadie es mejor, en donde nadie es menos. Es importantísimo, es parte de ese diseño total y absolutamente sostenible, solidario, en abrazo. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda para que no sigamos perdiendo el tiempo para ustedes? Estamos. 5:55, marca el reloj. Nos vemos a las 8:30 por si tienen dudas y pueden seguir trabajando hasta las 5 para las 11 para que suban la primera sesión. ¿De acuerdo? Entonces, hasta la vista. Muchas gracias, profe. Luego. Luego. Tenemos que cambiar nuestra manera de enfrentarnos con el mundo y pensar que somos seres ecodependientes, o sea que estamos inmersos en una red compleja de seres vivos, entre los cuales estamos los seres humanos, pero no los únicos. La situación de las mujeres y de los distintos grupos de mujeres difiere de la estándar habitual, entendida como lo que es el usuario genérico, además usuario, no persona usuaria, que es el que habitualmente vemos en las escuelas de arquitectura o cuando estamos pensando en el supuesto urbanismo neutral. La perspectiva de género supone asumir un enfoque abierto, participativo, inclusivo, atendiendo a toda la diversidad social, asumiendo que las personas experimentamos la ciudad, el barrio y la vivienda de una manera muy distinta. Mi respuesta iría hacia un modelo de ciudad que se comportará como un ecosistema que cuida de las personas, que vela por la seguridad, por el confort, por el bienestar. Para promover el cambio es necesaria nuestra participación en los espacios de toma de decisiones y para ello es necesario arbitrar medidas de paridad para poder incluir la voz de todas las mujeres. ¿Cuándo se une urbanismo y género? Bueno, pues es a partir de los años 70, con la incorporación de las mujeres al mundo profesional, que traen con ellas sus vivencias y sus experiencias en los entornos construidos. Y no solo eso, sino que también traen su conocimiento de las teorías feministas. El urbanismo con perspectiva de género es el que mejor se adapta a unas ciudades sostenibles, o sea, a crear espacios más humanos, perdurables. Esto ya nos lo dijo Inés Sánchez Madariaga a principios de los 2000 en un fantástico libro editado para la Junta de Andalucía. Pero hoy en día podemos hablar de dos conceptos imprescindibles que acuña el ecofeminismo, que es la ecodependencia y la interdependencia. Tenemos que cambiar nuestra manera de enfrentarnos con el mundo y pensar que somos seres ecodependientes, o sea que estamos inmersos en una red compleja de seres vivos, entre los cuales estamos los seres humanos, pero no los únicos. Por tanto, repensarnos en relación a todas esas otras entes con vida y, por supuesto, con nuestro planeta. Y la interdependencia es que el ser humano no es un ser autónomo, como nos quiere hacer pensar el neoliberalismo, sino que somos dependientes también de otros seres humanos. Como animales, al nacer no nos podemos valer por nosotros mismos. Por tanto, incorporando estos dos criterios a todos nuestros trabajos,
realmente sí que podríamos hacer un cambio y crear ciudades verdaderamente sostenibles. Ante la pregunta que aporta la perspectiva de género a la sostenibilidad de nuestras ciudades, es difícil responderlo, pero la respuesta puede ser muy sencilla. La perspectiva de género se centra en las personas, en conocer qué personas conviven junto a nosotros, qué necesidades tienen, qué problemáticas específicas y particulares debemos resolver. Atendiendo a este criterio, vemos con frecuencia que en el momento actual la situación de las mujeres y de los distintos grupos de mujeres difiere de la estándar habitual, entendida como lo que es el usuario genérico, además usuario, no persona usuaria, que es el que habitualmente vemos en las escuelas de arquitectura o cuando estamos pensando en el supuesto urbanismo neutral. De ver qué necesidades específicas tienen las mujeres, cómo podemos contribuir a su autonomía económica, física y política, nos ayuda a priorizar acciones. Muchas veces la gente dice, bueno, eso que ustedes dicen es bueno para todo el mundo, y es verdad. Ninguna de las decisiones que tiene que ver con la perspectiva de género perjudican a nadie en particular. Lo que pasa es que cuando no se implementan, cuando no se desarrollan, hay grupos que salen más perjudicados que otros. Y Carlos Gómez y yo solemos llamar a aquellos grupos que no tienen plan B, que no tienen alternativa a esa situación. Así que, como primera medida, podríamos decir que la perspectiva de género contribuye a la sostenibilidad en el sentido de que es un criterio para priorizar grupos en los que tienen una problemática específica y a los que conviene o es importante mejorar su situación de partida. Respecto de los conceptos que habitualmente tenemos asociados a la sostenibilidad, que es con frecuencia la sostenibilidad en el consumo energético, la perspectiva de género ayuda en el sentido de que con frecuencia las soluciones que aplican la perspectiva de género son más eficientes energéticamente, como pueden ser las ciudades de recorridos cortos, las ciudades compactas, priorizar recorridos peatonales o recorridos en bicicleta frente a la movilidad en coche privado, priorizar la movilidad en servicio público, es hacer una ciudad en la que los usos estén distribuidos a lo largo de todo el territorio estudiado, no solamente se concentren en determinados puntos, lo cual hace que los recorridos sean específicos y más cortos o al menos estén jerarquizados. Es decir, en general se puede afirmar con facilidad que la perspectiva de género está vinculada a la eficiencia desde el punto tradicional de la sostenibilidad, desde el punto en que habitualmente se observa la sostenibilidad. La sostenibilidad mirada tal y como la entendemos muchos, entre otros Carlos Gómez y yo, siempre será ética antes que tecnológica. Y desde la ética, lo que tenemos que ver es qué necesidades tenemos que resolver en el momento actual sin comprometer las necesidades de los habitantes en el futuro. Desde ese punto de vista, el determinar qué necesidades tenemos que solventar hoy y para quién precisa de la mirada de la perspectiva de género, porque fundamentalmente la perspectiva de género muestra que el conjunto humano es mucho más amplio que el que pensábamos, con necesidades diversas, múltiples, variadas, coincidentes, contradictorias y a veces conflictivas, y que es preciso tener algún criterio para abordar. Poco más podemos aportar, sino ya profundizando en temas más específicos. Un beso desde Valencia. Siempre trabajo con Carlos Gómez, o sea que Carlos Gómez y Eva Álvarez les envío. Antes de empezar quería agradecerle la invitación para participar de este vídeo al estudio de Estepi en Ibarno. Mi nombre es Verónica Benedet, soy doctora y arquitecta y respondiendo a la pregunta planteada puedo decir que el aporte de la perspectiva de género al urbanismo de nuestras ciudades es muy importante
e imprescindible porque es gracias a esta mirada que podemos garantizar ciudades más igualitarias e inclusivas. La perspectiva de género supone asumir un enfoque abierto, participativo, inclusivo, atendiendo a toda la diversidad social, asumiendo que las personas experimentamos la ciudad, el barrio y la vivienda de una manera muy distinta. El aporte más importante de este enfoque es la ampliación de la mirada urbanística tradicional, incorporando las necesidades del mundo reproductivo, además del productivo, y colocando ambos en igual lugar a la hora de tomar las decisiones. Esta mirada más amplia e inclusiva nos conduce a un urbanismo sostenible y comprometido, muy diferente al que estamos acostumbrados en nuestras ciudades actuales. Un urbanismo que promueve centros urbanos mucho más compactos, haciendo un uso racional del suelo y eliminando las zonificaciones por actividades. Un urbanismo que reformula la movilidad, haciendo énfasis en los transportes públicos, en las bicicletas, en las zonas peatonales como elementos fundamentales para esa movilidad sostenible. Un urbanismo que rediseña los espacios públicos de relación en base a las necesidades reales y a la seguridad de todas las personas. La perspectiva de género contribuye a un urbanismo sostenible introduciendo puntos fundamentales como la economía de recursos, la soberanía alimentaria y los espacios verdes, la reversibilidad, la escala micro, la flexibilidad, la capacidad creativa, entre otros tantos. Pero siempre apoyados en el eje fundamental que es la participación ciudadana y por supuesto, implicación total de la ciudadanía. El urbanismo actual de nuestras ciudades es el contrapunto a esta propuesta de género, porque asienta sus bases en una zonificación, en el análisis de la macroescala, en el sector productivo, excluyendo al mundo de lo doméstico y de los cuidados. Creo que la implicación de las mujeres y sus aportaciones en el urbanismo son fundamentales e imprescindibles para rediseñar y reformular nuestras ciudades, poniendo en la mira las personas y a nuestro planeta. Muchas gracias. Si alguien me preguntara cómo me imagino la ciudad ideal, creo que mi respuesta iría hacia un modelo de ciudad que se comportara como un ecosistema que cuida de las personas, que vela por la seguridad, por el confort, por el bienestar, un sitio en el que la gente pudiera caminar en paz, sabiendo que es un sitio seguro. Creo que integraría mucho más la sensibilidad que tenemos los seres humanos hacia otros seres humanos y que formaría parte activa en el aprendizaje, ¿no? Y en el desarrollo de las personas. Creo que esta perspectiva que yo tengo de ciudad como un ente vivo, esta perspectiva que estoy compartiendo, ¿no? sobre cómo entiendo que una ciudad tiene que ser ese caldo de cultivo de las relaciones sociales, es una perspectiva que no ha aparecido tangencialmente en las transformaciones que históricamente se han hecho en las grandes ciudades como Madrid, París, Barcelona, o en el tipo de urbanismo que vemos en las grandes urbes o en las macrociudades como en México, Shanghai, Nueva York, Chicago. Creo que entender la ciudad como un ser vivo en sí mismo y como un ente que cuida es una perspectiva pues más bien femenina, ¿no? que tiene más que ver con esa mirada volcada hacia la familia, hacia la sociedad, hacia el equipo de humano. No sé cómo explicarlo, pero creo que esta sensibilidad más puramente maternal es algo que se puede conseguir tratando el urbanismo desde la perspectiva de género. Creo que además hay un tema que habla de la sostenibilidad, y es que para que los cambios sean viables tienen que tenerse en cuenta todas las situaciones que a largo plazo pueden surgir. Si el objetivo que perseguimos es cultivar la vida y cultivar la paz, a largo plazo nuestras actuaciones en las ciudades, para que sean sostenibles,
tienen que tener como eje vertebrador esa vida en las ciudades. Creo que la perspectiva de género puede aportar y aporta mucho en el planteamiento no solo de nuevas ciudades, sino de ciudades existentes. Siempre me gusta pensar en que las ciudades en el mundo mediterráneo, tanto en España como en Italia y en el sur de Francia, son como grandes salones, son como si fueran el salón, el hogar donde suceden las cosas. Y para que eso suceda, los entornos han de ser amistosos, ¿no? Han de ser amigables con nuestras emociones, con nuestras sensaciones, con nuestros sentimientos. Para todo esto, pues trabajar con texturas, con colores, trabajar en torno al ser humano, en torno a la escala de niños, de adolescentes, de adultos y de personas mayores es fundamental, y creo que es lo que podemos conseguir. El urbanismo sostenible trata del impacto de las ciudades sobre el territorio. Los impactos que causan los varones no son iguales que los causados por las mujeres. La perspectiva de género nos sirve para poner en evidencia estas desigualdades en el marco de una sociedad patriarcal. El desarrollo sostenible se basa en 3 ejes que están atravesados por estas desigualdades: el económico, el social y el ambiental. El económico tiene que ver, por ejemplo, con la brecha salarial entre varones y mujeres. El social está vinculado a la división de tareas por las cuales se les atribuye a las mujeres las tareas de cuidado, y lo cual impacta en la organización espacial de las ciudades. En el eje ambiental podemos observar que el mayor recurso, que es el territorio, está en manos masculinas y por lo tanto son los que más consumen este recurso. Cuando hablamos de nuestras ciudades, hablamos específicamente de las de América Latina, que son las más vulnerables a los efectos del cambio climático, de los desastres naturales y de las epidemias, y donde las mujeres encuentran mayores dificultades en el acceso al territorio, el acceso a la vivienda, el acceso al agua y a los servicios sanitarios, y el acceso a los sistemas de transporte público, donde son las mayores usuarias. Para promover el cambio es necesaria nuestra participación en los espacios de toma de decisiones, y para ello es necesario arbitrar medidas de paridad para poder incluir la voz de todas las mujeres. El urbanismo con perspectiva de género lo que aporta es justicia social, o lo que es lo mismo, sostenibilidad social. Las sociedades evolucionan, avanzan y tienen problemáticas y demandas diferentes en cada momento histórico. Pues bien, es necesario aplicar una nueva mirada a la práctica urbanística para resolver esos problemas que la sociedad demanda en cada momento. Urbanismo y género son 2 construcciones sociales, por tanto está en nuestras manos modificar ese constructo social. Por un lado está el género, que según nazcamos hombre o mujer, está predeterminado un determinado rol en esta sociedad. Y el urbanismo es política territorial. No en vano, la palabra política deriva de polis, y polis es la ciudad de los griegos. ¿Cuándo se une urbanismo y género? Bueno, pues es a partir de los años 70, con la incorporación de las mujeres al mundo profesional, que traen con ellas sus vivencias y sus experiencias en los entornos construidos. Y no solo eso, sino que también traen su conocimiento de las teorías feministas. Y una de las grandes aportaciones de las teorías feministas es la diversidad. Es decir, la ciudad la componemos personas heterogéneas, diversas. Según sean nuestras necesidades vitales, vamos a tener unas determinadas prioridades, o según tengamos una determinada cultura o una determinada condición socioeconómica, religión, discapacidad, etc. Por tanto, la aportación de una mirada desde la diversidad es la aportación de la perspectiva de género en el urbanismo, contribuyendo con ello a la justicia social. ¿O es que acaso hay ciudadanos de primera y de segunda?
Hola, buenas noches. ¿Cómo les fue en la primera sesión? ¿Estuvieron en inspiración o se sintieron nadando en el mar? ¿Cómo les fue? Yo siento que no tan mal y no tan bien, como que descubrí que era más de lo que pensaba y que el área era muchísimo más de lo que pensaba y que surgieron muchísimas cosas como que acompañan al acto de vivir ahí, digamos, y que no es solo como tener casas y servicios, sino que también involucra como más cosas. Y como me imaginé viviendo ahí, entonces como, bueno, y si vivo aquí, ¿cómo llevo la comida hasta mi casa si no quiero meter carros? Y Claro. cosas así. Entonces, Perfecto. ha estado divertido, pero sí descubrí que eran muchas más cosas que solo lo que pensé al principio. Jorge, es que es la vida misma. Sí. Nada más que ahí los estoy, o sea, se les está poniendo en una situación en donde ustedes son total y absolutamente responsables de todas las acciones que tiene que hacer un ser humano, sea hombre, mujer o lo que sea. Y no es tan fácil. Sí, ¿verdad? no, Y en sí, nuestras sí. sociedades machistas, en donde en la mayoría de los casos la mujer hace de todo, hace mamá, da de mamar, hace la comida, compras, trabaja, no entiendo cómo les alcanza el tiempo, la verdad. Y muchos hombres simplemente tirados, estoy muy cansado, vengo al trabajo, no, ¿verdad? Como si no hubiera hecho nada. Limpiar y planchar y mover y limpiar fondillitos no es trabajo, eso no es ni cocinar tampoco. En fin, es mucho más complicado. Incluso cualquiera, sea hombre o mujer, que lleva a los niños al parque o a comprar las salchichas del almuerzo, lo que sea, es toda una labor que no es difícil, lo que pasa es que hay que pensarla bien, que quede lo más fácil posible y lo más fluido posible. Bien. Kenneth, que se estaba tocando la panza, ¿cómo le fue? Sí, pues creo que bien, pero es muy complejo. Es muy complejo y hay mucho de pensar. Es mucho de mover las fichas y ver qué se puede hacer y cómo acomodarlo y todo. Pero y como dice Jorge, es mucho más difícil de lo que uno pensaría. Precisamente la dificultad es lo que nos hace reflexionar y nos hace sacar conclusiones de cosas que tal vez no se habían pensado antes. De eso se trata el ejercicio. Precisamente de descubrir cosas de la vida real. No es nada ficticio, es de la vida real que ustedes mismos tienen. Posiblemente muchas de las cosas que alguien hace en su casa, ustedes tendrían que hacerlas, tienen que pensar cómo se hacen, a dónde se hacen, por qué, a qué distancia, etcétera, etcétera. Y no tienen niños, pero bueno, ¿qué pasaría si tuvieran niños y que ya hay que llevar esto y que el otro, y que se enfermó y que aquí, que allá? Todo eso hay que pensarlo en una ciudad. Entonces, por eso es un núcleo, un pequeño núcleo, ¿no? Si estuvieran diseñando una ciudad, bueno, no estarían aquí en la clase, ya se hubieran ido. Me imagino. Pero bueno, no se trata de hacerlo tan complicado, se trata de que se pusieran a reflexionar. ¿Alguien más? ¿Alguna observación, alguna inquietud? Nadie. ¿Todo el mundo bien? Silvia está muy pensativa. Estefanía hace sí, pero no sé sí qué. A los demás no veo porque son fotos, entonces no veo. David se muere el labio, no sé si de angustia o de ilusión o de qué. Y Walter se come los dedos. No sé en qué estado, si de angustia o de alegría o de qué. Angustia y alegría al mismo tiempo. Eso, así me gusta, así debe ser. Eso es diseñar, alegría y angustia a la vez, eso es. ¿Alguien más? Anaí ya apareció ahí muy pensativa. Bueno, yo tenía como un montón de ideas ahorita, pero lo primero que hice fue como una grilla, no tanto como para cuadricular, sino como para escalar un poco de donde iba a trabajar. Luego siento que a partir de esa grilla, aunque sea cuadrada, siento que me va a mover más libremente, también sabiendo como un poco las dimensiones y demás. Entonces como que estoy intentando organizarme antes de tirar todo, porque como ya es una escala más grande, no es como los anteriores, ¿verdad? Que uno era como, ¡pum!, a la idea de una vez. Ahorita es un poco más organizarse y saber organizar también todas esas intenciones. Correcto. Esas intenciones es importante como consejo.
hagan una lista de las cosas que supuestamente tienen que resolver. Los servicios, ¿cuáles servicios voy a dar? La vivienda, que si no sé qué, que si las vías, que si no, ¿cuál es mi propuesta? ¿Cuáles son las conexiones que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que buscar? ¿Cómo entro? ¿Cómo salgo a ese núcleo? Hagan una pequeña lista, porque si no, simplemente van a estar diseñando en el aire en algo que realmente no tiene una conducción pre-planificada. ¿De acuerdo? Eso es importante cuando uno diseña. Si lo hacen en el aire nada más a puro sentimiento, las cosas se enredan. Todo tiene que tener una planificación, que es lo que en Costa Rica muchas veces no existe. Eso de que en una calle entonces llegan y arreglan la calle y ponen los postes, qué sé yo, y cuando ya estaba precioso, a los 3 días llega el AIA y abre 40,000 huecos y vuelven a dejar todo tirado, después quedan todos los huecos, que pasan los camiones, entonces aquello es una tragedia, etcétera, etcétera, etcétera. Es un pequeño caso nada más, tipo Costa Rica. Eso no debe ser. Entonces el diseño de una ciudad debe ser planificado para luego ponerlo en acción. Siempre es un consejo, siempre que hagan un proyecto, siempre háganlo. Nada cuesta hacer una pequeña lista de hacia dónde voy, cuáles son los servicios, qué tengo que resolver, qué tengo que conectar con qué. Es importante. ¿Alguna otra cosa? David, usted no tiene ninguna observación. Que está muy pensativo ahí. No, realmente sí, estoy como un poco abrumado con la escala del ejercicio. Sí. Pero la escala es muy a la mano. En realidad son 4x4 cuadras. Yo lo entiendo. Si fuera una cuadra sería mucho más sencillo. No es complicado. Es que involucra una serie de acciones que hay que coordinar. Eso es todo. Ahí es donde está la lista que hay que hacer para poder tener claro qué es lo que tengo que unir con qué. No es claro, digo, no es complicado, es simplemente planificado para poder estar claro qué es lo que tengo que hacer. Fuera de eso es meter áreas verdes, dónde están los servicios de tal cosa, las casas cómo las voy a distribuir, cómo quiero que funcionen, si solamente en un solo núcleo, si las quiero por separado, si los servicios están por un lado y el otro por el otro. Un pequeño detalle, por ejemplo, Brasilia. Brasilia supuestamente es una ciudad que fue planificada entre comillas, de una manera tan específicamente separada en núcleos, que a final de cuentas uno llega a Brasilia y es todo lo administrativo, todo lo que es gubernamental en una sola cosa. Uno lo ve de lejos y uno cree que la distancia es ahí nomás. Y yo, un grupo de arquitectos, éramos 3, íbamos caminando y caminábamos y nunca llegábamos. Una ciudad diseñada para el automóvil. El peatón ahí no tiene vía, no tiene nada. Es un absurdo. Las tiendas están por allá, totalmente por otro lado. La vivienda está totalmente por otro lado. A final de cuentas, los servicios para pasar de un lugar a otro es realmente trágico. Y es una ciudad muy compleja y no hay una conexión obvia para que todo sea solidario y todo esté a la mano. Nada está a la mano. Nada, absolutamente nada. Miami es otra ciudad en donde todo está a la mano. Uno llega y simplemente uno se queda en algún lugar y tiene que viajar 1 hora y media para poder llegar a un automercado o para poder llegar a una tienda de comestibles. Es impresionantemente fuera de lógica. Por más trencito y por más lo que haya, es fuera de lógica, ¿verdad? Entonces, eso es inhumano. Y además todo se mueve automóvil y autopistas a todo meter y simplemente es horas de horas para llegar a cualquier lugar. Y Los Ángeles ni se diga. Eso es trágico total. Bueno, en fin, aquí simplemente se los pongo para que vean que qué fácil es una 4 cuadras por 4 cuadras, no es nada comparado ni a Los Ángeles, ni a San Francisco, ni a México, ni a ninguna otra ciudad. Es un núcleo pequeñito, pero precisamente necesita mucho pensamiento. Por eso es que se hizo en 2 sesiones, pero tampoco le den 40,000 vueltas. Hagan que todo funcione, que fluye como si fuera una casa grande con varias familias y servicios. Véanlo así. Eso es. Una gran familia donde se reparten en casas, en donde tienen unos servicios, en donde tienen lugar para ir al verde, en donde tienen, no sé, ustedes deciden qué entretenciones van a poner, cuál es lo básico, pagar la luz, a dónde se hace, cómo se hace, a dónde lo ponen, etcétera. ¿Alguna otra pregunta? Alejandro está muy quieto ahí, que acaba de entrar en imagen.
Laura, que está sobre foto todavía. Brandon, que está ahí escondido detrás de Brandon Fonseca. Nadie. Carmen. ¿Todo el mundo bien? Bueno. Entonces, si no hay más comentarios, simplemente creo que las observaciones que se le hicieron con respecto a lo que tomen en cuenta es importante. Pueden seguir trabajando, pueden irse a dormir, es cosa de ustedes, pero por favor, antitos de las 11, suben lo que han hecho el día de hoy, como sesión 1, es obligatorio, para comprobar que realizaron una labor hoy. Y luego comenzamos mañana a las 5 de la tarde, por favor. ¿De acuerdo? Entonces, profe, ¿usted quiere decir algo? Yo creo que ya el concepto de lo que tienen que resolver, de toda la problemática que tienen que ver, el video también hablaba de muchos aspectos que es importante tomar en cuenta. Lo que les decía hace bueno, al final del reto que estuvimos antes, que es importante la vivencia, es importante la experiencia y bueno, como decía Rolando ahorita, de pensar en diseñar una casa, pues es un hábitat, es un entorno para una gran familia, cómo se relacionan, cómo se vinculan y resolver esas dinámicas y resolver esas condiciones es fundamental. Entonces, ya teniendo eso pensado, ya después ir colocando los diferentes componentes, los diferentes elementos y pensar en cuáles pueden ser clave y cuáles pueden definir el concepto o la forma de cómo quieren ustedes proyectar el proyecto completo. Entonces, en ese sentido, es importante que también los jerarquicen, los vayan analizando y puedan ir obteniendo esa información. Recuerden que es importantísimo que ustedes sientan que van a estar en una casa, parte de esa gran familia que forma, que aunque no sean familia, como digo yo, del taller, somos una familia porque nos vamos vinculando, porque vamos compartiendo. Eso es, en 16 cuadras la gente comparte, se hace, un momento dado se reúne, son parte de una vibración, como lo es una familia. A veces incluso las familias son más desgregadas que barrios de este tipo. Pero tomar en cuenta incluso que ustedes serían una de esas casas que vivirían ahí y véanlo desde adentro, con los zapatos ahí metidos. ¿Qué necesitarían? ¿Qué les gustaría? ¿Qué sería lo ideal? Y pensando en otras personas también. Piensen que tuvieran hijos, que tuvieran esposa o esposo, que tuvieran pareja, lo que fuera. Pero al final de cuentas piensen en esa necesidad, porque eso es lo que tiene que pensar el diseñador. Ponerse en los zapatos de la persona usuario, no el usuario. La persona usuario, como dicen estas arquitectas, tiene toda la razón. Es una persona. Un usuario no tiene identidad. Una persona usuario sí. Tiene sentimientos, tiene emociones, tiene necesidades. Bien, yo creo que es hora de que sigan trabajando y ya. Reflexionen dentro de sus ámbitos individuales en el corazón y en la mente y buena suerte. Sonríanle a la vida. Que el camino se pone fácil cuando uno sonríe. Ya Alejandro se nos durmió, así es que vámonos. Que esté muy bien. Buenas noches. Así me gusta, con sonrisas. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.